vamos a hablar del origen del nacionalsindicalismo. ¿Por qué queremos hablar del origen del nacionalsindicalismo? Queremos hacer una serie de vídeos en el cual os vayamos explicando nuestro pensamiento. Entonces, hoy vamos a hablar de todo aquello que influencia a nuestros fundadores para hacer este sistema. Va más allá de un sistema, ¿no? El nacionalsindicalismo, someramente, porque lo explicaremos más adelante, es el objetivo político, es una corriente ideológica para la implantación de un sistema. Pero no es solo una reforma del sistema, va mucho más allá. Es la implantación de una forma de pensar, de convivir. Es más que una organización, es mucho más. Es un cambio radical, por eso se llama la Revolución Española. Además es un movimiento que es netamente español. Y el objetivo de Falange sería la implantación, de este nacionalsindicalismo, de este sistema nacionalsindicalista, ¿vale? Ese sería el objetivo de Falange, por eso vamos a hablar de eso hoy. Entonces lo más importante para empezar es situarlo, ¿no? Situarlo en el tiempo, porque vamos a entender por qué lo hacemos así. El contexto histórico de esto en Europa sería el periodo de entreguerras, ¿no? Que es el periodo entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Voy a intentar ser rápido para no enrollarme en esto, para que no se haga muy largo y poder enrollarme un poco más en los autores. En este caso nos situamos, o quiero partir en el Tratado de Versalles. El Tratado de Versalles, ese nefasto Tratado de Versalles, que como casi todos los autores están de acuerdo, provocó después la Segunda Guerra Mundial. Entonces, básicamente lo que provoca es una crisis brutal. Todas las democracias liberales en general, que hasta ese momento pues eran mayoritariamente las predominantes, tienen una crispación absoluta. En contraprestación a esto, lo que se produce es un auge absoluto de los movimientos obreros. Todos esos movimientos obreros que después vamos a ver, incluso el propio auge y nacimiento del propio fascismo, que al final parte también del movimiento obrero. Y por supuesto influenciados todos por el triunfo de la Revolución Rusa. Son como los dos grandes hitos, ¿no?, que van a marcar esta época, al que se va a unir un tercero, ¿vale?, que es el crack del 29. Evidentemente fue un colapso mundial, una caída económica brutal que va a afectar a todos los países. También vamos a ver cómo nos afecta a nosotros en España después. Entonces, más concretamente en España, ¿vale?, para situarnos más en España, ya que nosotros, pues, al no participar en la Primera Guerra Mundial de manera directa, implicándonos en el conflicto, pues el Tratado de Versalles nos afecta poco personalmente, aunque sí que luego es verdad que nos va a afectar en cuanto a acuerdos comerciales y demás. Pero bueno, principalmente nos situamos aquí. Es una crisis absoluta, por ejemplo, por supuesto, de la monarquía de Alfonso XIII, una crisis. Bueno, realmente los Borbones no han hecho otra cosa que estar en crisis siempre, pero bueno, en este caso es Alfonso XIII, y nos situamos en el desastre del 98, ¿vale? Es la guerra hispanoamericana, ¿vale?, la que prácticamente decidimos ni combatir, y es el fin o la pérdida de nuestras colonias de Cuba, Santo Domingo, Filipinas. Esto es súper importante, sobre todo para la sociedad de la época, y lo vamos a ver luego con los intelectuales de la época, cómo les influye esta pérdida de las colonias en el desarrollo de su pensamiento, ¿no? Y bueno, pasa lo mismo que en Europa. Aquí los partidos tradicionalmente de la restauración, de llamada restauración, son los que empiezan a entrar en decadencia, y igual que en Europa son los movimientos obreros los que empiezan a coger importancia, empiezan a destacar un poco, ¿no? En este caso también me ha unido los partidos republicanos, además de eso, ¿vale? Porque aquí tenemos monarquía, entonces ya hay los partidos republicanos que están reivindicando lo contrario. Bueno, por otro lado tenemos un añadido extra, que es la Guerra de Marruecos. La Guerra de Marruecos es una sangría de españoles. Los españoles están yendo allí prácticamente a morir. Lo máximo que nos pasa allí es el desastre de Anual, que muchos conoceréis. Además, hace poco, recientemente, creo que fue en 2012, Juan Carlos I condecoró al Regimiento Alcántara, que fue el que participó en esa batalla, y que fue con la Cruz Laureada Colectiva de San Fernando, que es la máxima condecoración a la que puede aspirar un militar español. Y bueno, entre otras cosas, el que mandaba ese regimiento era Fernando Primo de Rivera, que es el tío de José Antonio Primo de Rivera y el hermano de Miguel Primo de Rivera, que ahora vamos a ver porque es una persona importante. Bueno, además de este desastre de Anual y de la Guerra de Marruecos, que la vamos perdiendo, surge también el auge de los separatismos. Al haber un auge en Europa también de los nacionalismos, eso implica que aquí en España también despierta el auge de los nacionalismos regionales, ¿no?, o de los regionalismos. Y después hay algo que también es importante destacar, que no quiero que se me olvide, porque será para el futuro importante, que es la huelga general de 1917, en la cual la extrema violencia es lo que aquí se conoce como el pistolerismo. Esto, por ejemplo, en la Segunda República, donde más adelante nos pararemos, va a ser fundamental. Es una forma de hacer política, ¿vale? Así quiero, entender que la violencia en esa época es una forma de hacer política, ¿vale? Pues con el Primo de Rivera, para ser rápido, pues el rey básicamente pierde el orden y básicamente Miguel Primo de Rivera, con permiso del rey, lo restaura. ¿Por qué tiene apoyo popular? Aparte por restaurar el orden, pues porque es un poco el fin del caciquismo, de la oligarquía y de la corrupción.
De hecho, por eso los movimientos obreros, bueno, tienen sus discrepancias, pero en principio hay bastantes que le apoyan. Por ejemplo, uno de los que le apoya es la UGT. Otro de los hitos que tiene Miguel Primo de Rivera es la pacificación de Marruecos. Además, con la creación de la Legión Española. Ya no tenían que ir solamente los mozos españoles, ¿no? Esas quintas a combatir, sino que eran ya propios voluntarios que se iban profesionalizando cada vez más junto a los regulares. Por cierto, el cuerpo más laureado del ejército español, para los que se meten con ellos. Y bueno, con la creación de la Legión Española se produce una pacificación en Marruecos y una vuelta a la normalidad. Y bueno, ¿qué es lo que pasa? Tiene una segunda fase este régimen, que también viene un poco por el cráter del 29, pero ya de antes empieza a perder apoyos, precisamente entre muchos de los jerarcas, muchos de los catalanes, que al principio lo habían visto bien, cuando empieza a perseguir el caciquismo o la oligarquía, le retiran su apoyo, etcétera. Y bueno, la Unión Patriótica, que en este caso es importante porque es un intento un poco del corporativismo en España, también un poco de intentar copiar algunas fases del fascismo de Mussolini que está triunfando en Italia, pero no se puede llevar a cabo y es un fracaso la Unión Patriótica. Bueno, en todo esto Miguel Primo de Rivera decide marcharse y bueno, después vendría Berenguer, que no hay nada reseñable, y entonces se implanta, como sabemos todos, en abril del 31 la República. Bueno, como ya sabemos el contexto histórico, vamos a lo que realmente influencia, a los influenciadores reales de nuestros cuatro fundadores. Nuestros cuatro fundadores son José Antonio Primo de Rivera, Ramiro Ledesma Ramos, Onésimo Redondo y, por supuesto, Julio Ruiz de Alda. Los tres primeros, sobre todo, son un poco los arquitectos de ese modelo nacional sindical, ¿no? Nacional sindicalista. Entonces, bueno, tenemos que empezar pues, por la generación del 98, ¿no? Son un conjunto de escritores, poetas, ensayistas, intelectuales, al final, que ellos están viviendo ese desastre del 98, por eso se llaman así, y ven una decadencia social, política y moral en su entorno, en la España de su entorno. Entonces, frente a esto hacen una dura crítica y buscando un poco en la tradición, en los valores tradicionales de España, conscientes de cómo se puede comportar el pueblo español o de cómo es el pueblo español, buscan una regeneración de todo esto, ¿vale? De hecho, se considera así su línea ideológica, ¿no? El regeneracionismo. Y bueno, hay un dato curioso que es importante que lo sepáis, porque veréis cómo cuando lo desarrollemos más, todos ellos tienen en común una querencia brutal a Castilla. Esto lo vamos a ver exactamente igual, principalmente con Onésimo Redondo, pero también con Ramiro, pero principalmente con Onésimo Redondo, ¿no? Que es el llamado caudillo de Castilla. Y bueno, tienen ese amor crítico a España, de Larra, Gabinet o Costa, por ejemplo, que va intrínsecamente ligado al pensamiento falangista, a nuestros fundadores, ¿vale? No se puede separar. O sea, sin ellos no hubiese habido el nacionalsindicalismo como lo conocemos hoy en día. Además, el que mejor lo lleva con una maravillosa frase, ¿no? Que lo culmina, es Miguel de Unamuno, cuando dice "me duele España", ¿no? El dolor de España. Es la frase que englobaría todo eso y que explica mejor la influencia de estos autores, no solo en la generación del 27 y del 32, como veremos, y cómo interactúa entre ellos, sino de nuestros fundadores y del nacionalsindicalismo. Bueno, por otro lado, si hay un filósofo que es el padre de nuestro movimiento, por así decirlo, pues evidentemente es Ortega y Gasset. Aparte de ser casi el del siglo XX, ¿no? En general, pero bueno. Bueno, sí, Ortega y Gasset se caracteriza especialmente por su perspectivismo, ¿no? Que le viene un poco ya heredado de Nietzsche. Y esto que es más propio, que es su razón vital o histórica, ¿no? E histórica incluso. Y que esto sí que es propio, que es verdad que tiene aspectos de Kant o kantesianos, pero es algo que sí que realmente es suyo, es propio, vaya. Y que va a influenciar directamente tanto en José Antonio como en Ramiro especialmente. He destacado dos obras y una revista. La revista la dejo para el final, vais a ver por qué la dejo para el final, ¿vale? Las obras en orden cronológico, por relevancia me refiero, para mí son sus mejores obras además, pero por lo que influencian a nuestros fundadores y por tanto el nacionalsindicalismo, ¿vale? Vais a empezar a escuchar términos, y ya algunos os los he dicho, que después lo vais a ver exactamente igual copiados de los miembros de Falange. En este caso, por ejemplo, hay que destacar, pues en 1921, por ejemplo, la España invertebrada. Lo que critica en este caso Ortega y Gasset, o lo que analiza, es la desarticulación de España. ¿Y qué problema tiene con esto? ¿O dónde la reivindica? Él reivindica que esta desarticulación se está produciendo principalmente a causa del regionalismo, del separatismo y de ese nacionalismo extracastellano, ¿no? De la periferia castellana que está surgiendo en esa época y que está destrozando nuestras raíces y nuestro país, ¿no? Después otro libro más que interesante, que este sí que imagino que lo conoceréis todos, que es el de Rebelione
La rebelión de las masas, ¿no? Que es del 29, que coincide justo con el crack económico, también influye, coincide además también con el auge del fascismo y con la revolución rusa que ya ha triunfado, y todo eso él también lo capta, y es muy interesante en este caso ver cómo Ortega Gasset organiza o tiene la visión de ese hombre masa y de cómo organiza las masas y las minorías. Esto, el que más lo va a extraer es Ramiro Ledesma Ramos. Luego lo veréis en su discurso a las juventudes y demás, cómo él capta este mensaje perfecto y cómo aprende a diferenciar masas, minorías selectas que traerán algo más allá. También lo veremos luego con Spengler. Después, la revista, ¿vale? Que la quería dejar para el final. La revista se llama La Revista Occidente. ¿Por qué es tan importante? Vale, aparte de que esta revista tiene un nivel intelectual brutal, con los mejores de la época, ya a nivel europeo, no solo español, es muy importante porque uno de los principales colaboradores en la edición de esta revista, que es de Ortega y Gasset, y que él dirigía, es Ramiro Ledesma Ramos. Ramiro Ledesma Ramos es pupilo directo de Ortega y Gasset, y esto se va a notar en todos sus escritos y lo vais a ver mucho más. José Antonio Primo de Rivera se declara directamente admirador entusiasta, estos son palabras textuales de José Antonio, admirador entusiasta de la obra de Ortega y Gasset, y en este caso un gran seguidor de la revista Occidente. Por eso es muy importante. Y bueno, por último, vamos a terminar con los intelectuales políticos, ¿vale? O sociales y políticos, que influyen directamente en nuestra falange, ¿no? Pues quiero empezar con Spengler, ¿vale? Spengler es un alemán cuya obra más importante y de la que he sacado estas conclusiones es La decadencia de Occidente. Es brutal. Él habla a nivel europeo, no solo de su Alemania, aunque evidentemente pues, es lo que tiene más cercano, pero es brutal. Él señala como principales factores de esa decadencia, que en principio es moral y espiritual, pero que lleva todo lo demás a esa decadencia social, política, etcétera, esa causa de esa espiritualidad, cosa con la que yo estoy de acuerdo y creo que muchos de vosotros también. Y básicamente señala el materialismo, la democracia al estilo liberal, con el sentido liberal, que por ejemplo es muy distinta de la democracia que defendemos los falangistas, ya explicaré por qué en un vídeo posterior. Y otra de las cuestiones es el marxismo, ¿no? Como señala como culpable. Él señala más cosas, pero creo que esos tres puntos son principales porque van a estar directamente relacionados con después el pensamiento de Falange, ¿no? Bueno, es un intelectual brutal. Pensar que Toynbee, a nivel historiográfico, es una máquina, o Birkenau, es su principal referencia, ¿no? E influenciador. O sea, que es alguien muy importante, ¿vale? Que no lo he elegido porque sí. Después, otro que he elegido en este caso, y que a muchos les va a sorprender, pero los falangistas es lo que tenemos. Decimos la verdad cuando gusta y cuando no también. Es Karl Marx. Karl Marx, su crítica al sistema capitalista, al liberalismo, al nefasto contrato social de Rousseau es espectacular, es innegable. ¿Dónde diferimos? En las soluciones que él enfrenta a ese problema. Pero la detección del problema y el cómo señala por qué es un problema es sencillamente magnífico. Y un tercero, claro, que no puede faltar y que de hecho influencia a toda Europa y a un nivel que no nos hemos dado cuenta porque creo que fuera de Italia es un gran desconocido, es por supuesto Benito Mussolini. Vale, quiero hacer un vídeo especial sobre él, sobre Benito Mussolini y básicamente sobre el fascismo, que es lo que hoy todo el mundo tiene en la boca pero nadie sabe lo que es, ¿vale? Pues quiero explicar lo que es el fascismo, ¿vale? Lo que es el fascismo de verdad. Y cómo influye en este caso a la falange. Por supuesto que nos influye principalmente a través de Ramiro Ledesma. Es el que, sobre todo durante toda su vida, su corta vida, más defiende esas posturas, ¿no? Más estatalistas, más fascistas al final. Aunque él le da su propia impronta, como siempre. El fascismo, realmente, para hablar de fascismo, se ciña a Italia. Lo demás son otras cosas distintas. Ya lo hablaremos en el vídeo, ¿vale? No me quiero enrollar. Y por supuesto, siendo el nacionalsindicalismo, evidentemente, como os podéis imaginar, nuestro principal... necesitamos un pensamiento lógico sindicalista. Entonces hay dos autores internacionales que muchos de vosotros seguramente no conoceréis, pero que son interesantísimos por lo que proponen. Uno es Sorel. Sorel es un sindicalista, ¿vale? Pero es un sindicalismo que rompe con lo anterior. ¿Qué era lo anterior? Se conocía hasta ese momento el sindicalismo socialista, a la manera socialista, el sindicalismo a la manera anarquista, y luego la perspectiva marxista, ¿vale? O comunista, que es distinta a lo que sería un sindicalismo como tal, ¿vale? Pero sí que existía esa tendencia. Él lo que crea de todo esto es un sindicalismo totalmente revolucionario, ¿vale? Ese sindicalismo revolucionario es el que va a adaptar la falange, ¿vale? Por eso es un pensador tan importante, porque además rompe con lo que nosotros pensamos o tenemos en la cabeza que son los sindicatos al uso. Esto es algo completamente distinto. Es un sindicato, pero tiene una manera de concebir las cosas y de defender a sus trabajadores distinta. Y después he cogido a Owen, ¿vale? Owen es inglés.
Y me gusta mucho por dos cosas. Como hemos hablado antes con Miguel Primo de Rivera, bueno, él es el padre del corporativismo, ¿vale? El corporativismo va a afectar a Falange y va a coger cosas del corporativismo. Además, él es un poco el que empieza a nivel europeo, sobre todo en Inglaterra, esa tercera corriente. Me refiero, él es un poco el que a la vez que hace una crítica brutal al liberalismo inglés, al capitalismo, y a nivel europeo al final es extrapolarlo igual, a la vez que está haciendo eso, está haciendo una crítica brutal también al marxismo. Entonces él es un poco el que empieza esa tercera vía. Él se da cuenta que se necesita otras opciones, que las dos opciones ponderantes que ahora mismo están pujando, ¿no?, por ese poder en todos los países europeos no son suficientes. Que ninguna de las dos es la solución. Entonces empieza a vislumbrar una tercera opción. Tercera opción, por ejemplo, que es la que presenta Falange. Por eso lo he cogido y por eso me parece tan importante. Sindicalismo en la Falange es el punto principal. De hecho, y lo veremos en el siguiente vídeo, las conversiones de la CNT y de otros muchos sindicatos, el FUE, el Partido Sindicalista Independiente, muchísimos sindicatos, las conversiones de esos sindicatos, esos movimientos obreros, a Falange son masivas. Las conversaciones con Ángel Pestaña, que fue secretario general de la CNT y después líder del Partido Sindicalista Independiente, son continuas entre José Antonio Ollel, Ramiro lo hace lo mismo con la CNT en Castilla, Onésimo, lo hablaremos más en el detenimiento, pero esas conversiones de los anarquistas al falangismo son masivas. Y bueno, creo que con esto último queda todo perfectamente encaminado para en el siguiente vídeo arrancar ya directamente con nuestros fundadores y la Segunda República, ¿no?, que es donde nace Falange. Así que sin más aprovecho para despedirme. Arriba España, camaradas.